Bueno, qué bendición, qué gozo, que saber que hasta aquí Dios nos ha ayudado y continuamos en este podcast Solteros con Propósito. Y hoy no es la sección, hoy tenemos de invitados al matrimonio Meraz Paz, sabiendo que Dios va a hablar por medio de ellos a nuestras vidas y no solamente a nuestras vidas, sino que va a preparar un mensaje de redención para cada uno de nosotros. Y sin más que nada, pues dejo que nuestros invitados se presenten a ustedes y empezaremos con este podcast. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Mi nombre es Marco Antonio Meraz y mi esposa Jency Guadalupe Paz, y somos el matrimonio Meraz Paz, como bien lo dijiste, y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para los que nos están viendo y escuchando, que sea de edificación y que la palabra se pueda poner por obra. Amén, amén, amén. Qué bendición. Gracias por estar aquí. ¿Y qué tal si me preguntas con estas interrogantes que muchas veces son necesarias como jóvenes escucharla y como personas que aún no tienen pareja, que tienen otro concepto sobre el noviazgo? Y creo que estas preguntas resumen lo esencial, lo importante de un noviazgo y todos sus detalles y lujos y todo eso. Entonces, empecemos con la primera pregunta, y la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la perspectiva bíblica sobre las diferencias de valores o creencias en una relación de noviazgo? Amén. Como bien lo decía mi esposo, mi nombre es Jency. Eh, para esto investigábamos nosotros mientras estudiábamos la palabra de Dios, y nos íbamos al Génesis capítulo 24, versículo 2 y 4, que se lo vamos a leer. Dice: ¿cuál es la perspectiva bíblica sobre la diferencia de valores y creencias en una relación o noviazgo? Entonces nos basamos en la historia de Rebeca, De Rebeca. de Rebeca, y nos vamos a ir a la palabra en Génesis 24, que dice así. Aquí lo veo. 24, versículo del 2 al 4, dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, uno de los valores que debemos de saber es que tenemos que saber elegir. Saber elegir. Y por eso nos basamos en este texto. Cuando Abraham ya sentía que era viejo y que iba a morir, mandó a su criado a buscarle una esposa a Isaac. Y le dio instrucciones. Y este criado también buscó la dirección de Dios, y lo vemos en el versículo, siempre en el Génesis, capítulo 24, versículo 12. Más adelante vemos que dijo el criado: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces, ¿qué estaba haciendo este siervo? Pedir dirección. O sea, antes de meternos a una relación con una persona, un noviazgo, Amén. tenemos que saber principios. Principios, el principio de que hay un lugar donde Dios nos va a tener esa persona como hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos demanda que no nos unamos con yugos desiguales. Desde ese principio bíblico empezamos esta sección de preguntas. Entonces, lo primero es saber en qué lugar vamos a buscar esa persona. Segundo punto, pedir la dirección de Dios, como lo hizo este muchacho que Dios le encomendó, que Abraham le encomendó ir a buscar a la doncella.
Y en el Génesis 24, siempre en el capítulo 24, pero el verso 16 nos dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, ahora, como otro punto, vamos a poner las cualidades de esta doncella. En el caso de, yo voy a tocar el tema de las mujeres y Antonio va a tocar el tema de las cualidades de un varón y las cualidades de una muchacha que debería de tener según la palabra de Dios. Entonces poníamos ahí como las cualidades de Rebeca y mirábamos que eh, poner nuestra mirada no solamente el varón, no poner la mirada solo en la belleza, en lo físico, sino ir más allá, ir en lo espiritual, ir con cuáles son sus cualidades espirituales, cómo se comporta, antes de enamorarnos, antes de entrar en un ciclo de enamoramiento. Entonces, eso es muy importante, mantener los ojos abiertos antes de. Y mirábamos que en Rebeca, y ahorita vamos a desglosar desde el versículo 16, que dice, era una doncella de aspecto muy hermoso, era una mujer, dice que virgen a la que no había conocido varón. Entonces vemos una mujer íntegra, en pocas palabras. Había una integridad. Uno de los aspectos de ella era la integridad. Y dice, y llenó su cántaro y se volvía, dice. Entonces el criado corrió hacia ella y te ruego que me des a beber un poco de agua, dice, de tu cántaro. Y ella le respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. ¿Qué estamos viendo ahí? Compasión, una mujer compasiva. Estamos viendo otra cualidad, aparte de ser hermosa, aparte de ser íntegra, es una mujer compasiva. Y dice más adelante, y cuando acabó de darle de beber, también para tus camellos sacaré agua, dice, hasta que acaben de beber. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una mujer esforzada también. Eh, Imaginémonos, viajemos a través del tiempo, imaginémonos lo difícil que era sacar agua de estos pozos. Y esta mujer ya había sacado su cántaro para irse a su casa, solo iba al mandado. Pero hubo un hombre y lo vio con sed y no solo vio al hombre, o sea, tuvo compasión del hombre y tuvo compasión de sus camellos, de los animales. Entonces vemos una mujer compasiva y una mujer esforzada, que por medio de la compasión que sentía, hizo un esfuerzo para proveer. Entonces vemos cualidades hermosas de Rebeca. Creo yo que en todo eso el hombre debería de fijarse en una mujer, no solo en lo físico. Entonces seguimos más abajo y una mujer llena de bondad, otra cualidad, una mujer buena que perfectamente hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Vengo a hacer el mandado y me voy. Pero no, estaba llena de bondad porque se quedó ahí, eh, les dio el agua, les sirvió sin nada, sin saber, sin pedir nada a cambio. Entonces estamos viendo unas cualidades muy, muy profundas en ella. Dice, cuando acabó, bueno, dice el versículo 20, y se dio prisa, dice, imagínense, qué tan atenta era esta mujer, dice que se dio prisa, y dice que vació su cántaro en la pila, dice, y corrió otra vez al pozo. O sea, no fue una vez, volvió al pozo otra vez, se esforzó aún más, daba el extra, dio el extra, lo que nosotros debemos de fijarnos, cómo son las personas que vamos a elegir, si de verdad van a dar el extra cuando nosotros estemos caídos. Cuando uno de nosotros esté caído, si yo voy a dar el extra por mi esposo, si voy a dar el extra por mi novia, ¿verdad? Entonces, por mi novio, perdón. Entonces vemos que esta mujer era una mujer atenta, muy atenta. Y se vació su cántaro en la pila y corrió, dice, otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para
todos sus camellos. Una mujer que hasta donde ya terminaba el asunto, se queda ahí en las batallas. Una cualidad hermosa espiritual, ¿verdad? Que se va a quedar a la par de este varón, si reúne estas cualidades, se va a quedar a la par de este varón hasta en las últimas. Ese es el enfoque de esta pregunta. A mí me gustó esta pregunta bastante, la verdad, porque la estudiamos y dijimos, wow, o sea, cuando empezamos a estudiar estas historias y empezamos a ver las cualidades de estas personas, digo yo, verdaderamente uno tiene que estar con los ojos abiertos antes de escoger, bien abiertos espiritualmente, no solo, no físicamente, sino espiritualmente. Y dice más adelante, dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y ahí dice que, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dice el 23, porque vamos a ver otra cualidad. Y dice el versículo 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y entonces ella respondió, mire lo interesante que ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿Qué podemos identificar en lo espiritual esto? Que era una mujer con identidad y que no iba a retroceder de ninguna manera, en ningún momento, por ningún pensamiento ni sentimiento en sus valores. Es una mujer con identidad, una mujer parada sobre su identidad, sabía quién era y de dónde venía, quiénes eran sus antepasados. Entonces, y añadió también, dice, también en nuestra casa, dice, hay paja. El hombre solo le preguntó, si vemos en el versículo 23, solo le preguntó de quién era hija y que le dijera. Y le preguntó si en la casa de su padre había un lugar donde ellos pudieran quedarse. Y miren lo que ella le contestó en el versículo 25. Dice, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje. Y ojo, dice, y lugar para posar. O sea, no solamente le contestó la pregunta de decirle, sí, hay lugar en mi casa para que se queden, sino que también les ofreció alimento. Estamos viendo que una mujer con identidad eh, siempre va a tener una reacción positiva hacia su novio, su pareja, porque esto no, yo sé que el tema es sobre los novios, pero también se refiere, también yo sé que van a haber personas que están casadas también, y esto va a influir en eso. Amén. Entonces, en resumen, el valor, los valores que debe de haber en la persona que un varón va a escoger es saber pedir dirección de Dios, fijarse que no solamente es la belleza, perdón, sino la integridad, la compasión, si es esforzada, si es bondadosa, si tiene identidad. Todo eso es muy importante que lo revisemos, es muy importante que lo analicemos, porque entonces ahí vamos a tener un buen comienzo en un noviazgo, que desde ya sabemos que cuando empieza un noviazgo va a haber, es porque hay intenciones para continuar un matrimonio, entonces ese es un buen inicio, entonces le doy la dirección a Antonio en lo que respecta a lo otro. Amén. Sí, la verdad que, como decía mi esposa, fue una pregunta que nos llevó a estudiar bastante, ¿verdad? Nos llevó a meternos en la palabra. Y la verdad que entre más nos metíamos y más estudiábamos, descubríamos cosas más interesantes y profundas y una gran riqueza espiritual que nunca pensamos encontrar. Y la verdad que empezamos buscando acerca de Rebeca
y de todo lo que ella hizo, y continuamos hablando acerca de vos, que es un gran ejemplo, y la verdad que quisiera, bueno, después de estudiar, nosotros pensamos en que todo hombre debería de tener características o las cualidades que vos tuvo, que se reflejan en vos, en la palabra de Dios. Y para poder descubrir cuáles son estas cualidades, Sí, nos vamos a ir a Ruth capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Todos, bueno, algunos conocemos la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth quedó viuda junto con Orfa, pero Orfa decidió regresarse a su tierra y Ruth decidió seguir con Noemí y honrarla y cuidarla y estar con ella, y le dijo que su Dios iba a ser su Dios y su tierra iba a ser su tierra, ¿verdad? Entonces cuando ellos llegan al lugar de donde ellos eran, nos muestra la palabra ahí de que Ruth decide ir a espigar, a recoger lo que iba sobrando de la cosecha, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4, vamos a empezar a leer del versículo 4, dice, y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces, ahí podemos encontrar una de las primeras características que tiene vos y que todo varón de Dios, todo cristiano, joven desde su juventud, debería empezar a practicar, ¿verdad? Y uno es la compasión. Nos muestra la palabra que vos tuvo compasión de esta joven, que sabiendo él la historia que ella había vivido, la dejó espigar en sus campos y le dijo que no fuera a espigar a otros campos, sino que se quedara espigando ahí en el campo de él. Entonces, eso es lo que nos muestra en el versículo 8, y también nos muestra a un vos protector, porque le dice, aquí estarás junto a mis criadas, o sea, aquí estarás segura. Si tú no te mueves de acá, de espigar de esta tierra, aquí vas a estar segura. Entonces vemos la intención de vos de protegerla, de que ella no fuera a otro lado, que se fuera a sentir menospreciada, que se fuera a sentir avergonzada o que alguien le pudiera hacer daño. Otra de las cualidades que nosotros podemos ver de vos es de proveedor, y lo vemos en el versículo 9. Le dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos en ningún momento le dijo a Ruth que fuera ella a sacar agua para que bebiera. Le dijo, bebe del agua que los criados están sacando. O sea, le proveyó lo que ella estaba necesitando en ese momento, trabajando arduamente, me imagino que debajo del sol, obviamente en cualquier momento del día va a sentir sed, entonces le dijo, ve y toma agua de los que los trabajadores están sacando. Entonces vemos otra cualidad que es como proveedor, perdón. Otra de las cualidades es el reconocimiento, y lo vemos en el versículo 11. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Vos reconoce lo que Ruth está haciendo con Noemí.
le da el mérito y le da el lugar que ella corresponde por lo que ella está haciendo. Entonces, esa es otra cualidad que uno como varón tiene que tener, reconocer el valor de la pareja, ya sea novia, ya sea esposa, reconocer el valor que ella merece, reconocer el esfuerzo que ella hace, reconocer los sacrificios que se pueden hacer en la relación. Eso uno tiene que hacerlo como varón, como hijo de Dios, tiene que saber reconocer lo que la persona, lo que la pareja que uno tiene hace en el día a día. Otra de las cualidades que podemos ver es que también es consolador. Dice el versículo 10, vamos a ver, no, perdón. No, el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, Ruth se sintió consolada por vos, sintió que vos le estaba hablando con amor, y eso es algo que nosotros también tenemos que reflejar como varones de Dios. También vemos que vos es bondadoso, es cuidadoso, es temeroso de Jehová. Y en el capítulo 3, versículo 10, lo menciona, dice, él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Entonces vemos a un vos temeroso de Dios, que es lo primordial que uno tiene que tener como varón. Temeroso de Dios, respetuoso de Dios. Si uno respeta a Dios, uno va a respetar a la pareja que uno tiene. Si uno respeta a Dios, uno va a respetar a la novia o a la esposa. Si uno le es fiel a Dios, uno le va a ser fiel a su pareja. Entonces son cualidades que uno como varón tiene que tener. También vemos que algo muy hermoso que podemos ver es que vos eres un hombre íntegro. Era un hombre apegado a las reglas, apegado a las leyes, y eso lo podemos ver más adelante, porque la historia nos cuenta de que había un pariente que era más cercano que vos y tenía más derecho que él de poder redimir la heredad de su familiar que había muerto, en este caso el esposo de Ruth, ¿verdad? Entonces, él como hombre que respeta las leyes, como hombre que respeta las costumbres de aquel tiempo, él decide hacerse a un lado, por decirlo así, y cederle el lugar a la persona que le correspondía y esperar que la persona que les correspondía tomara o no la decisión de comprar la heredad de Ruth. Entonces vemos a un hombre lleno de integridad, respetuoso, seguro de sí mismo también. Un hombre seguro de sí mismo, un hombre con la seguridad, porque él desde el momento que vio la posibilidad de poder casarse con Ruth, él decidió que las cosas se decidieran, le puso interés a que las cosas se decidieran. Entonces vemos en él la seguridad de decir, si voy a ser de parte de Jehová, el esposo de esta mujer, que las cosas se resuelvan rápido. Entonces vemos a un hombre seguro de sí mismo. Y esas son los valores y las características que hemos podido encontrar en estas dos historias acerca de los valores conforme a la palabra de Dios que todo hombre y mujer debería de considerar para poder tener un noviazgo. No fijarse en el aspecto físico, no fijarse en la posición económica, no fijarse en cosas naturales a la vista, sino en cosas más allá, porque dice que las cosas que se ven son pasajeras y las cosas que no se ven son eternas. Lo que es la integridad, lo que es la compasión, el esfuerzo, la bondad, todo ese tipo de cosas, el físico va a pasar, uno se va a volver viejito, pero esas cosas permanecen.
Amén, 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 qué bonito. Ay, no, a mí me encanta cuando Dios a las personas algo que ya nos había hablado a nosotros. Y Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros, porque si nos ponemos a pensar en la historia de Rebeca, si no me equivoco, sí, Rebeca, ¿verdad? Rebeca tenía las características de una mujer virtuosa, que lo vemos en Proverbios 31 y Amén. una mujer esforzada, una mujer valiente, y vemos a un hombre redentor que no solamente redimió a su esposa, sino a su futura esposa, sino también a los familiares, o sea, qué detalles y cosas que esta generación pasa por alto y como dice, muchas veces buscan Amén. interés, buscan cuerpo, buscan qué sé yo, y lastimosamente están errando en su enfoque de que tiene que tener mucho dinero, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Y es muy bonito cuando a la luz de la palabra Dios nos habla. Dios nos habla Amén. y nos perdemos porque queremos muchas veces. Vaya, yo siempre digo que por cabezones, por cabezones, porque la palabra es clara, la palabra siempre está Amén. para hablarnos y redimir. Y sin duda alguna fue genial. Esta pregunta me encantó la respuesta. Ahora las otras, las otras y la segunda pregunta se llama cómo enfrentar y resolver problemas de comunicación en el noviazgo desde una perspectiva cristiana, no bajándose la cacerola ni nada de eso, ¿verdad? Así que les dejo ahí a su criterio, a ver qué nos pueden comentar sobre esto. Bueno, sí, la verdad que nosotros estuvimos hablando también acerca de estas preguntas, ¿verdad? Creo que la que nos iba a llevar más tiempo ya, ya la desminuzamos, por decir así. Pero ya las otras ya son más acerca de las experiencias y las vivencias que nosotros hemos pasado. Y acerca de la comunicación, creo que la base de todo es Dios. La base de todo es Dios. Y la comunicación con Dios, la relación que uno tiene con Dios. Otra de las cosas es hablar con la verdad, ser sinceros. Eh, los problemas de comunicación en una relación vienen cuando empezamos a ocultar cosas, cuando empezamos a decir verdades a medias, cuando empezamos a hacer cosas a espaldas de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, cuando empezamos a llamarle bueno a lo que está malo. Ahí comienzan los problemas de comunicación, ¿verdad? Entonces, pienso yo que si nuestra relación con Dios está bien, si nuestra intimidad con Dios está bien, nuestra relación con nuestra pareja, con nuestro novio, nuestra novia, con nuestro cónyuge, va a estar bien, porque si somos fieles, como decía al principio, si somos fieles a Dios, no vamos a hacerle infiel a nuestra pareja. Si no le mentimos a Dios, si no le ocultamos cosas a Dios, no vamos a ocultarle cosas a nuestra pareja tampoco. Entonces, la mejor manera, pienso yo, para poder resolver problemas de comunicación es la oración con Dios, la intimidad con Dios, sentarse juntos. Pienso yo que si los dos están llenos del Espíritu Santo, si los dos están en la presencia de Dios, no tiene por qué haber gritos, no tiene que haber por qué haber quien alza la voz más fuerte, quien tiene la razón, no, que yo tengo la razón, que vos sos la culpable. No tiene que haber ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los dos van a ceder ante la presencia de Dios, los dos van a ceder, los dos van a dar su brazo al tercero. Entonces, lo primordial es eso, una relación fundada en la presencia de Dios. Amén, amén. Sí, es que sin duda alguna
primordial. Hay un video que se ha hecho muy viral que hace cuando los cristianos pelean, es que te hace falta eso, hace falta el otro, y es muy importante el enfatizar eso. ¿Qué haría Jesús en nuestra circunstancia? ¿Qué haría Jesús si tuviéramos a Jesús en nuestro corazón? Y es un chiste, Amén. pero lo toman como chiste, pero es una realidad que Amén. como cristianos es la pregunta esencial cuando hay una discusión, hay un problema. ¿Qué haría Jesús? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Es muy. Sí. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de establecer límites saludables en el noviazgo y cómo podemos hacerlo de manera adecuada? Porque muchas veces imponiendo forzosamente no dejan. Una de las, hablábamos que acerca de los límites. Bueno, todo esto se resume en la primera pregunta, donde hablábamos que una persona con identidad va a saber sus límites, va a saber sus topes, hasta qué punto puede llegar. Entonces, al tener también respecto a la segunda pregunta, intimidad con Dios, en oración, comunicación con Dios, con su creador, hacer de esa relación cristocéntrica, como se nos dice siempre en la iglesia. Entonces, vamos a establecer límites, o sea, sin necesidad de hablarlos, los van a ver y se van a respetar. Entonces, todo va aliado a las preguntas anteriores. Todo va, como le digo, una cosa lleva a otra y lleva a otra. ¿Cómo? Consecuencia. En consecuencia, así es, todo va en consecuencia. Entonces, vamos a dejar, ambas partes van a ver límites. No, como decíamos, no podemos alzar la voz porque hay una intimidad con Dios y el Espíritu Santo no nos va a guiar por ese camino, no nos va a guiar a la gritería. Por eso hablamos del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Al tener una intimidad con Dios, obviamente se van a ver reflejados los frutos del Espíritu Santo y ahí no cabe nada de eso. Entonces podemos definir cuál es la importancia de establecer límites. Pues los límites los establece el Señor mientras nosotros tengamos esa intimidad con Él. Él nos va a decir qué es correcto y qué no es correcto. Él nos va a dirigir. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces ese mismo Espíritu nos va a guiar y nos va a decir, no, ¿sabes qué? No está bien, enmudece o no digas nada o tranquilízate y después hablas. Tantas cosas que el Espíritu nos da a nosotros armas para hacerlo. Amén. Sí, la verdad que es muy importante el poder establecer límites, porque hablábamos con mi esposa ahora acerca de esta pregunta y le decíamos, llegamos a la conclusión de que cuando no hay límites, se pierde mucho, se pierde el respeto, se pierde el valor, se pierde la integridad, que eran ciertas cosas de las que hablábamos nosotros en el primer punto, ¿verdad? Las características. Entonces, es muy importante, la verdad, establecer límites. No es fácil, no es fácil establecer límites, más si no se tiene una relación al 100% con Dios, porque la carne busca la carne. La carne busca la carne y la carne entre más tiene, más va a querer. Entonces, si uno no pone un alto a cierto tipo de comportamientos o de conductas, las cosas se pueden salir de control. Por eso hoy en día tenemos muchas madres solteras, por eso hoy en día tenemos padres a corta edad, porque tal vez no supieron establecer límites o rompieron esos límites. Si nosotros nos fijamos en la historia de Sansón, él estiró los límites que él tenía, por decirlo así, permitidos. Estiró sus límites hasta el punto que los rompió y llegó a una situación en la cual este hombre quedó ciego y atado a una rueda de molino, ¿verdad?
Entonces, todo consecuencia de haber roto sus límites. Entonces, tenemos que tener bien en claro que siempre que nosotros rompemos una regla o rompemos los límites que se nos han establecido o que la Biblia nos establece, vamos a tener consecuencias acerca de esas cosas que nosotros quebrantamos. Una realidad que hay que tener cuidado con los límites en el noviazgo sobre todo, y porque si se hace en el noviazgo, pues se tiene que respetar en el matrimonio, como, pero también hay que ver el detalle que dice Pablo en 1 Corintios 7, de que la esposa se debe al esposo y el esposo a la esposa, que ya no es su propio dueño, sino que ya el otro tiene que estar compaginadas ¿cómo se llama esto? Vaya, se me fue la palabra, pero las ideas, los límites y todo eso es muy importante en el noviazgo antes, por eso a mí se me venía esa pregunta y todo eso, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado. Pero hay una pregunta que yo creo que es muy importante, que dice, ¿qué consejo darían para manejar una relación de noviazgo centrada en Dios y evitar caer en idolatría y dependencia emocional? No sé si muchas veces cometemos ese error de que se empieza una relación o X relación, ya sea ya en el noviazgo, y empieza esa dependencia emocional. "Ah, es que si no está esta persona, yo no puedo hacer esto". Y sí, sabemos que va a ser la persona que te va a acompañar toda tu vida, pero no se trata de cambiar el lugar a Dios. La verdad que el consejo, más que todo, es no desviarse, ¿verdad? No desviarse del camino del Señor. Este tipo de cosas empezamos a poner nuestra mirada en el hombre, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros amamos a Dios, lógicamente vamos a amar a la persona que está con nosotros, porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, el problema en esta situación es cuando empezamos a, ¿cómo te explico? A darle más importancia a la relación, a darle más tiempo a la relación y empezamos a quitarle el tiempo que tal vez nos estábamos congregando, el tiempo que tal vez estamos sirviendo. Empezamos a darle más importancia a eso y entonces caemos en enfriamiento. Cuando se cae en enfriamiento, entonces ya no vas a ver a Dios como Dios, sino que lo vas a ver en segundo plano y vas a ver más importante a tu pareja. Entonces, el consejo de parte de nosotros sería, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, para cada persona, ¿verdad? Avivar el fuego siempre, mantenerse con la llama encendida, mantenerse en el camino, no alejarse de Dios, tener siempre la mirada en Dios. Ese sería nuestro consejo, mantener la mirada firme en Dios. Eso, si nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, nada nos va a apartar. Como dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo presente, nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, mantener con la mirada fija en el camino, en la visión, en nuestro galardón y mantenerse con la llama encendida siempre. Amén. Y si uno ve en la pareja que está decayendo un poco, animarla, como dice la Biblia, inquietarla para que se acerque más a Dios, transmitirle ese calor, transmitirle fuego. Exhortar con amor también. Sí, otra cosa que al uno estar, perder el enfoque, o sea, no perder nunca en una idolatría, estamos perdiendo el enfoque.
al perder el enfoque, perdemos identidad, que eran unas cualidades de vos y de Rebeca. Entonces, en vez de ganar, vamos perdiendo, pues, vamos perdiendo la identidad que tenemos. Entonces, no perdernos nosotros, no perder lo que somos, no perder lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, eso significa que entonces hay una, ¿cómo podría decir? Una inmadurez espiritual, porque al caer una persona en esta situación hay una inmadurez espiritual. Entonces, para nosotros sería para tener una relación, porque no ha madurado de esa manera. Entonces, al no tener una identidad bien, ¿cómo se dice? Definida. Definida, entonces ya sea un noviazgo, ya sea una amistad, ya sea otra cosa, es de suma importancia lo que dice Antonio, el mantener esa llama encendida, el algo que siempre nos han dicho en las iglesias es que si esa persona te aleja del Señor, no es de parte de Él, porque entonces la idea es que se complementen en Cristo y crezcan espiritualmente juntos en Cristo, no que venga uno a quitarle al otro, sino a complementarse. Cada quien, bueno, no tal vez no complementarse, porque somos completos en Cristo, pero sí a formar como les digo, un solo propósito, una sola visión, llegar a cierto punto, proponerse a ciertas metas espirituales, también en lo natural. Entonces, creo que es básico siempre lo vamos a decir, es básico la intimidad con Dios, es básico, es necesario. Amén, amén. Así es que es muy importante. Yo creo que casi todo se resume a eso, a oración, ayuno, consagración a Dios, porque es lo principal. Usted era, muchas veces nosotros diremos que, ay, Dios mío, solo lo mismo, denos otra cosa como jóvenes, porque la carne eso es lo que dice, pero es que esa es la esencia, esa es la importancia. Dice la palabra de Dios que si es mejor, son mejor dos que uno, ¿verdad? Que si uno cae, el otro lo levanta y etcétera. Pero muchas veces cometemos ese error de que no lo hacemos de esa manera, sino que cambiamos y por eso es que hay que estar bien enfocados, haciendo un paréntesis respecto a eso. Hay que tener ese cuidado, esa dedicación, porque muchas veces cometemos el error de que antes me desvelaba para estar orando con Cristo y ahora me voy a desvelar para estar hablando con la novia, o viceversa. Antes iba al culto y prefiero irme con la cita con la novia y todo eso, y dejamos la esencia, la prioridad que es Dios, por ir a compartir tiempo, que no está mal, pero vamos a tener toda una vida entera, creo, para disfrutar esos momentos, ya sea en casa o en cualquier lugar se disfruta. Yo creo que es muy importante tener ese cuidado. Pero continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las parejas en el noviazgo? ¿Y cómo podemos enfrentarla a la luz de la palabra de Dios? Amén. Sí, hablamos acerca de los principales desafíos. Hablamos nosotros acerca de la falta de comunicación que se tocaba en preguntas anteriores, ¿verdad? La falta de comunicación, otro de los desafíos que se podrían enfrentar es la inseguridad. Se podría enfrentar también el temor. Se podría enfrentar ¿cuál era la otra que habíamos visto? Inseguridad a que... Sí, inseguridad en el aspecto acerca de si esta persona me va a ser fiel o no me va a ser fiel, que si esta persona me va a fallar o no me va a fallar. Entonces, eso es uno de los principales desafíos, ¿verdad? Otro de los principales desafíos que se podría enfrentar es el hecho de saber esperar el tiempo
para ciertas cosas que se pueden dar en el noviazgo, ¿verdad? Como por ejemplo, y lo voy a hablar así porque son jóvenes, ¿verdad? Como por ejemplo el sexo. Eh, el saber esperar el momento en el cual se puede tener relaciones que bíblicamente es hasta después del matrimonio. Pero hoy en día vemos muchas parejas que viven en fornicación, porque así es la palabra, antes de casarse, ¿verdad? Porque tal vez no pudieron esperar o no pudieron controlar sus deseos y refrenar su carne, ¿verdad? Y el Señor nos manda eso, a poder vencer la carne, a poder pelear contra la carne, a poder luchar contra los deseos, a despojarnos del viejo hombre. Entonces, pienso yo que la manera de lidiar con este tipo de cosas es el común denominador del cual hemos estado hablando, que es la intimidad con Dios. Un hombre, una mujer que está cerca de Dios, va a estar llena de su espíritu y no va a tener lugar para pensamientos negativos, para pensamientos malos. Va a tener la seguridad de que su pareja le va a ser fiel, porque nuestra seguridad es en Dios, verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, la verdad que Dios es el que nos da la seguridad, Dios es el que nos da la paz, Dios es el que nos da la tranquilidad en cualquier situación. No dice específicamente en algunas situaciones, sino que en todas las situaciones. Él es el que nos da la seguridad. Entonces, la manera de poder lidiar con este tipo de cosas es mantenerse anclado a Dios, mantenerse aferrado a su presencia, mantenerse pegado a Él. Amén. Amén, amén. Que yo creo que es muy, muy importante eso de tener cuidado en todo. Es que en todo. Ay, tenemos que caminar en el aire, en las nubes si es posible. Eh, pero yo creo que también es muy importante la ayuda de los líderes, del apoyo de la iglesia y todo eso. Y de eso se trata esa pregunta que a continuación les haremos, que ¿cuál es el papel de la comunidad cristiana en apoyar y aconsejar a las parejas en el noviazgo? Porque muchas veces, en vez de aconsejar, pues destruyen y es ahí donde empiezan las acusaciones. Ya, estos ya se quemaron, esto ya les cayó el chamuco, dice. pero, pero, en fin, ese cuidado que muchas veces no se tiene como iglesia, como líderes, en apoyar a los noviazgos. Es que hay que anden, si son uno para el otro, que Dios está con ellos y que el respaldo está confirmado por Dios, pero muchas veces el enemigo se aprovecha de eso, la pasividad como liderazgo, y tampoco es que va a andar metido ahí donde no lo llaman, ¿va? Pero la importancia de la comunidad cristiana, la iglesia, los líderes, pastores, incluso los que no tienen un liderazgo, pero tienen esa palabra de sabiduría y de consejo y de ciencia para aconsejar, y creo que son muy importantes. ¿Y qué nos podrían decirnos ustedes sobre esto de la comunidad de los Pues, cristianos? amén. Pues creo que al estar, se nos dice siempre que somos una sola familia en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí la importancia es de todo, desde el pastorado, liderazgo, hermanos, cuidar muy bien el, el noviazgo para que ese noviazgo sea un futuro matrimonio fundado, bien fundado, fundamentado, con buenas, ¿cómo se dice? Eh, Con una buena línea. ajá, no, cuando una construcción Con buenos cimientos. con buenos cimientos, un futuro matrimonio con buenos cimientos. Es muy importante en las iglesias que haya consejería, es muy importante. Consejería de noviazgo, consejería matrimonial, es muy importante porque
es necesario aún para nuestros jóvenes que no tienen novios o que están pensando en tener novio. O sea, desde antes, desde que ellos están pensando en eso, empezarles a instruir cómo elegir, como mirábamos antes. Llegó el siervo de Abraham Ujú. a recaudar todas las cualidades que Dios le mandaba en Rebeca, pues, o sea, desde antes, porque Rebeca no estaba pensando en noviazgo, mucho menos Isaac. Entonces, para que yo creo que todos estamos aquí como involucrados en el noviazgo Ujú. de nuestros hermanos, no como vos lo decís, como metidos, ¿va? Sino de una manera positiva, de una manera edificativa. Entonces, es muy necesaria eh, el consejo, es muy necesario el consejo, sentarse con ellos, preguntarles qué cosas tienen en común, romper hielo, la comunicación con sus padres espirituales y padres terrenales, es muy importante el consejo. Yo a veces platicamos con Antonio y yo le digo, si conmigo se hubiesen sentado a decirme todas estas cosas que yo he pasado en mi matrimonio, quizás yo no hubiese metido las cuatro en unas áreas, porque hubiese recibido el consejo a tiempo. Entonces, creo que es necesario que los matrimonios fundamentados, bien cimentados en la iglesia, aconsejen a los novios, aconsejen a los otros matrimonios que tal vez están flaqueando en cierta área. Entonces, necesitamos eso, el consejo siempre tiene que estar ahí para los novios. Ese es mi punto de vista. Sí, igual, de igual manera pienso yo que, bueno, es una de las cosas que se ha descuidado bastante últimamente, ¿verdad? El poner atención a los jóvenes. Creo que hemos descuidado mucho a nuestros jóvenes, hemos descuidado mucho lo que ellos hacen y esto ha dado lugar a que haya muchos problemas dentro de las iglesias con respecto a los noviazgos, ¿verdad? A los noviazgos, a los límites, al tipo de noviazgo que hay dentro de la iglesia, porque vemos dentro de las iglesias noviazgos que no son conformes a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera consejería, porque no ha habido acompañamiento, o sea, interés de parte de algunos líderes. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es señalar, es criticar, es juzgar, y ese es un problema, porque nosotros no estamos aquí para ser jueces, ni para señalar, ni para juzgar, ni para criticar, sino para ayudar, para hacer de edificación, para aconsejar, para que nuestro testimonio sea edificación para otras personas, para otras parejas. Entonces, sí pienso que es muy, muy, muy importante la consejería, trabajar con los jóvenes, trabajar desde que empiezan a entrar a esa etapa de que empiezan a gustarle las niñas a los varones y los varones a las niñas, desde empezar a trabajar desde ahí con ellos, con tal vez con discipulados, tal vez con consejería, tal vez con estudios, no sé, apoyo moral. Muchas veces hay jóvenes que solo necesitan que alguien los escuche, nada más. Eh, y tantas cosas, tantas maneras que se pueden implementar y utilizar dentro de las iglesias para poder mejorar esta área, ¿verdad? De la juventud acerca del noviazgo. Saben, ya para terminar, algunas preguntas nos las saltamos, otras porque como, yo no sé, pero es que siempre pasa que responden las preguntas antes, entonces es una bendición, una bendición de antemano. Pero ya para resumir, las últimas dos preguntas, que son, que sería, dice, ¿qué principios bíblicos podemos aplicar para discernir si estamos en la voluntad de Dios? Y la otra sería, qué alerta podemos, bueno, qué alerta o bandera roja en una relación de noviazgo que debemos tener en cuenta? Y
cómo podemos abordarlas desde una perspectiva cristiana, porque sabemos que, como decíamos anteriormente, que se aconseja los matrimonios ya para cuando se van a casar, pero es necesario aconsejar antes de empezar una relación, porque una cosa es que se gocen y que haya atracción mutua, pero hay que identificar esas cosas muy importantes que si se hubiesen dicho, como decían ustedes antes, tal vez yo no hubiera pasado por esto, o tal vez no, o tal vez a veces es necesario, pero ¿qué principios podrían aplicar para discernir y para alertarse de todos esos problemas y todas esas cosas, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, etcétera? Bueno, el problema, Jaciel, de esto es lo que vos decís, ¿verdad? Que la consejería se aplica post-error y no pre-error, que debería ser prevenir los errores y no esperar que los errores pasen para dar la consejería. Creo que sería muy importante que se pudiera trabajar de esta manera, ¿verdad? Para que estos matrimonios puedan aconsejar a otros matrimonios ya atravesó dentro del matrimonio. Y pues sobre las últimas preguntas, nosotros resumimos todo esto de estas preguntas, lo resumimos con lo que es la preeminencia del amor. Aquí lo resumimos todo. En la pregunta 7 que habla acerca de que enseña sobre la Biblia sobre el tema del compromiso y la fidelidad en el noviazgo. La pregunta 9 que dice qué principios bíblicos podemos aplicar para discernir si estamos en la voluntad de Dios en nuestra relación de noviazgo y cuáles son las señales, ¿verdad? Entonces, esto lo resumimos en lo que es la preeminencia del amor, que mi esposa nos va a leer ahí, que dice en 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, al hablar de la pregunta 9, discernir si estamos en la voluntad de Dios en nuestra relación o noviazgo. Entonces vamos a ver un amor egoísta. Vamos a ver que buscan lo suyo, se envanecen con cualquier enojo, dice que deja de ser, se envidian, son jactanciosos, son indebidos, buscan lo suyo, son egoístas, se irritan por todo, guardan demasiado rencor, cualquiera de estas cualidades que estemos en un noviazgo y surgen estas cualidades en ese noviazgo, podemos decir que no es en la voluntad de Dios. No es ahí, no es ese lugar. O sea, cuando le pasa al otro algo malo, se burla, se ríe, no se preocupa, no sufre, no sufre porque no ama. Entonces, le pasa algo malo a su novio o a su novia y le da igual. Entonces sería lo contrario, dice, no le cree nada, no espera nada y no soporta nada. Sería todo lo contrario de la preeminencia del amor. Entonces nos daríamos cuenta de que estamos en un lugar que no es indicado, que no es el lugar donde Dios nos quiere. Entonces, ni con la persona que Dios nos quiere. No es que Dios nos va a mandar a alguien ya enseñado, pero si nosotros ya estamos instruidos, obviamente no vamos a ir a buscar a alguien sin instrucción, alguien sin fundamentos, sin bases. Por eso el Señor decía, o sea, no puede haber yugos desiguales, tienen que estar iguales, porque entonces así sí van a trabajar bien.
La Biblia nos da el consejo todo, de todos, en todos los sentidos, sexuales, sentimentales, en todas las Conflicto. áreas. Entonces, cómo arreglar conflictos. La palabra de Dios nos instruye en todo esto. Sí, La 10. y acerca de la 10, de cuáles son algunos señales de alerta o banderas rojas en una relación, pienso que cuando esta relación comienza a empezar a dejar de congregarse, cuando empiezan a darle más importancia a las saliditas al cine o las idas a tomar un café o ir a comer algo, que tal vez estar en la iglesia, ya es un síntoma de preocupación, ¿verdad? Cuando ya, digamos, el que servía dentro de la iglesia ya ha estado empezando a dejar de servir, ya es un síntoma de alerta de que algo está pasando, algo malo está pasando en esta relación, ¿verdad? Entonces, ahí es el momento donde tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien activados, ¿verdad? Y saber discernir y la manera de abordarlos, pienso yo que sería lo que hablábamos acerca de la consejería, prevenir las cosas antes de que y para eso creo yo que sería la consejería y la búsqueda de la ayuda espiritual. Eso creo que sería nuestra manera. Dice la para alguna falta. Vosotros, dice que sois espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Entonces, tenemos que ser entendidos y saber cómo actuar en esas situaciones. Exhortar con amor, exhortar a la luz de la palabra, restaurar con amor. Amén, amén. Creo que está más que claro, más que resumido y ha sido una gran bendición este tiempo y esperamos que sea de bendición también para cada uno que lo va a escuchar. Y yo me reí ahorita que hablaban porque decían de que el amor uno no se va a burlar del problema de otro, pero yo soy de esas personas que me burlo de lo bueno y de lo malo. Ay, no, me va a llevar fuego, pero ahí vamos poco a poco. Cambiando, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y anteriormente es que nuestra carne nos dice, vamos al cine, hagamos lo otro, dejemos a Dios de lado, pero muchas veces hay que ponerse de acuerdo, hacer un Amén. día de ayuno como noviazgo. Amén. Siebra las industrias de la comida si un día no vamos, va. Pero, pero Dios tiene el cuidado y yo sé que cuando todo está centrado y vemos ese enfoque que decían ustedes de 1 Corintios 13, eso es la esencia, esa es la importancia. Esa persona refleja ese amor y ese amor primeramente que reflejarlo a mí, tiene que reflejarlo a los suyos, como lo hizo vos. Vos lo reflejó primeramente antes de Amén. ser algo, por decir así como lo hizo Raquel también, como veíamos al principio. Esa mujer y ese hombre son un ejemplo vivo de cómo debe y tiene que ser un noviazgo céntrico en Dios, en la palabra de Dios. Y es una bendición, sin duda alguna. Todo este tiempo fue Amén. bendición y Dios tuvo el control. Dios tiene el control. ¿Y qué les parece si para despedirnos dan unas palabras de edificación para cada uno que va a escuchar esto? Y de paso, despidan el podcast. Amén. Amén. Pues bueno, la verdad que para nosotros también ha sido de mucha bendición que nos hayas invitado, ser parte de este propósito, quite pensamientos en sus mentes, que el Señor aclare la visión de la juventud, que empecemos a tener la mente de Cristo y a renovarnos en su entendimiento, como dice la palabra.
espero que, que sea algún joven que nos está viendo y esté pasando situaciones difíciles, que sea el Señor restaurándole, que sea el Señor a través de este medio, llegando a su vida, el Espíritu Santo, que sea consolándole, que sea abrazándole. Eh, la verdad que enviamos una palabra de bendición para los jóvenes que puedan estarnos viendo y decirles matrimonios también y decirles que cada uno de ustedes es importante para Dios y que cada uno de ustedes tiene un propósito dentro del reino de Dios y que no sigamos diciéndole no al Señor, que no sigamos negándonos a obedecer su palabra. Señor, guarde sus pensamientos, todo aquello que se haya creado, una muralla. En la actualidad hay tanta confusión de cómo debe de ser un noviazgo, cómo debe de ser un matrimonio. Hay tantas barreras que se han levantado, que nos quitan la identidad que hemos adquirido en Cristo, pero no debe ser así. Siempre estar listos ahí, siempre estar con la mente de Cristo, como dice mi esposo, siempre estar atentos. El que quiera, esto no solo va dirigido a los noviazgos, sino a los que quieren empezar un noviazgo, a los que están como en pensamiento de que quiero algo con alguien y, y esta es una buena dirección basada en la palabra de Dios y sé que va a ser de mucha ayuda para ustedes, sé que va a ser de mucha ayuda para matrimonio, en noviazgo, cada joven, cada adolescente que pues que empieza con las hormonas revueltas, por decirlo así. Pero la palabra es importante, la palabra de Dios es importante seguirla porque el consejo del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y es ahí donde vamos a adquirir madurez también bajo el temor de Dios. Que el Señor me les bendiga, que el Señor ahí donde están les guarde en sus matrimonios, les cubra con la sangre de Cristo, les guíe, que el Espíritu Santo les dé la dirección que necesitan. Nosotros podemos disponernos si necesitan otro consejo, si necesita alguien contactarnos en privado y hablarnos de alguna situación y quiere ayuda en algo, oración en algo, ayuno en algo, les apoyamos. Entonces, estamos disponibles en el servicio del Señor y estamos disponibles para todos ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde y les cubra.